orden apostólico. Hay un orden apostólico y nombramos, como siempre, el Señor se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Era ese orden: Pedro, Jacobo y Juan. Y luego venían los demás apóstoles o discípulos, que después fueron apóstoles. Y cada piedra también veíamos que tiene que ver con Israel, pero también con alguno de los discípulos. Entonces hablamos del Urim y del Tumim, y veíamos que esas piedras eran consultadas por el sumo sacerdote, porque Dios hablaba a través de eso. Y entonces en los engastes que tenía el uniforme del sacerdote o la vestimenta sacerdotal, estaba al principio el jaspe y al final. Y cuando Juan revela aquí el trono de Dios, o le revela el trono de Dios, del trono salía una luz de un jaspe, como una luz de jaspe que bañaba los muros de la ciudad. Entonces el jaspe es Dios. Y luego dice: Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Entonces era la primera piedra y la última, ¿no? Entonces tiene que ver con todo eso. Ahora Pedro, aquí en la lista de los 12 apóstoles, de las 4 listas que hay de los 12 apóstoles, una en Mateo, otra en Marcos, otra en Lucas, otra en el libro de los Hechos. Y en todas estas 4 listas veíamos que el primero siempre era Pedro, y Dios le cambió el nombre a Jonás, al hijo de Jonás, de Simón, se lo cambió a Cefas o a Pedro. Entonces le dijo: tú vas a ser una piedra. Y una de las cosas que veíamos es que el apóstol Pedro es el que habla y dice que tú y yo somos como piedras en un edificio edificado para morada de Dios. Entonces pareciera ser que todos vamos a llegar, o deberíamos de buscar el ser esas piedras hermosas, transparentes, muy bellas, de las que habla Juan en el Apocalipsis, porque estas piedras, que somos tú y yo, somos las que estamos edificando la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Así es que es interesante. Pablo dijo: vosotros edificad con oro, con plata, con piedras preciosas. Y las piedras preciosas representan el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, comenzando por ser personas comunes y corrientes, pero somos traídos al Señor, y el Señor nos dice: tú eres ahora Simón, hijo de Jonás, pero después que yo trabaje contigo serás llamado Cefas, es decir, vas a ser una piedra. Ese es el mensaje con respecto a las piedras. Fíjate, Pedro está representado por el jaspe. El Señor le dijo: tú eres fulano de tal, pero ahora serás llamado piedra, ¿no? Imagínate, tú eres Lázaro, pero serás una piedra, ¿no? Y entonces Pedro está representado por el jaspe. ¿Cuándo? Después de que el Señor lo trató, después de que el Señor trabajó con él, entonces Pedro se convirtió en jaspe. Es decir, Pedro venía como en bruto, venía medio bruto, también, no tanto como nosotros, pero sí venía medio así. Y entonces el Señor lo empezó a pulir. La obra del Espíritu Santo es esa, y lo convirtió en una piedra preciosa, es decir, en una piedra que no solamente adorna la casa de Dios, sino que le edifica la casa de Dios. Entonces el Señor trató tremendamente con Pedro. Pedro era muy natural, Pedro confiaba en sus propias emociones, y sus propias emociones eran como un elevador que subía y bajaba. Tenía muchos ciclos ahí, ¿no? Subía y bajaba. Algo parecido a lo que de repente nosotros somos. Subimos, luego bajamos. Ya no deberíamos de bajar, deberíamos de estar arriba siempre, ¿o no? Bueno, Pedro era así. A veces estaba diciendo: Señor, mi vida pondré por ti, aunque los demás te nieguen, yo nunca te negaré. Entonces, ¿en qué confiaba Pedro? En lo que sentía, en su alma. ¿Saben que nosotros nos movemos mucho por lo que sentimos? Es decir, si quiero hacer esto, lo hago; si no quiero hacerlo, no lo hago.
Y pareciera fácil aprender a vivir por fe, porque todos necesitamos aprender a vivir por fe. Aprender a vivir por fe implica que yo no me muevo por lo que siento, sino por lo que Dios dice. No importa si tú tienes ganas o si no tienes ganas, Dios dijo y punto. En las salidas del pueblo de Israel, en sus jornadas, hay un lugar a donde el pueblo de Israel llega que se llama Ritma. En ese lugar acontecieron muchas cosas con el pueblo de Israel que son una lección para nosotros, porque Pablo dijo en Corintios que estas cosas se escribieron para nosotros. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés que escribiera las jornadas y las salidas con sus arreglos a las salidas del pueblo de Israel, Dios no estaba pensando solamente en Israel, en su pueblo en aquel entonces, estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. Entonces, cuando queda grabado todo eso ahí en el libro de Números, en Deuteronomio, cuando queda grabado en Éxodo las experiencias de ellos, nos damos cuenta que esas cosas se escribieron para nosotros. Y entonces en Ritma ocurrió que el Señor les dice: vayan y tomen posesión de la tierra que yo les di. Y el pueblo comienza a decir otras cosas: mandemos espías a ver cómo está esa tierra. Y como eso ya incomodó un poquito a Dios, no mucho, pero ya lo incomodó. Hubiera sido mejor decir: Señor, tú nos mandas a tomar la tierra prometida, allá vamos. Pero dijeron: espérate, vamos a mandar espías. Y entonces Dios dice: bueno, como que no me creyeron bien, pero vamos a mandar espías, pero van a mandar a gente seleccionada de cada tribu. Y entonces escogieron a 12 hombres, entre ellos Josué y Caleb. Josué, me está acordando el papá de Caleb. Bueno, de Josué, hijo de Nun, y Caleb. Y entonces ellos van 20 días de ida, subieron unos cerros ahí grandes, no sé si era una sierra, una cordillera que era, pero la subieron, bajaron al valle ese y pudieron traer una muestra, cargando entre dos, de unas uvas gigantescas. Pero cuando llegaron a dar el informe, los 2,5 millones de gentes que había en los campamentos de Israel, que estaban formados a la vanguardia por la tribu de Dan, y atrás estaba Benjamín, y al oeste fulano, y acá sutano, y el arca del Señor o el tabernáculo iba en medio. Ellos llegaron a dar un informe, y entonces dijeron: ciertamente esta tierra es así, da unas uvas gigantescas, unos granados increíbles, unos higos enormes, pero hay gigantes. Dice: y nosotros somos como langostas delante de ellos. Y empieza a decir el pueblo: para esto nos sacó Dios, para matarnos aquí en el desierto. Mejor nos hubiéramos quedado. Y empieza una queja terrible, y toda la noche se la pasaron llorando en las tiendas, en los campamentos. Llorando porque decían: Dios nos sacó aquí para matarnos. Y Josué valientemente dice: no va a ser así. Si nosotros agradáramos a Dios, Él nos dará esta tierra, dice Josué. Pero el pueblo desfalleció ahí, y Dios se enojó grandemente con el pueblo. Es como si Dios nos dijera: mira, pásale acá, yo ya preparé este lugar, o sea, ya es tuyo, solo ve y tómalo, solamente ve y tómalo. Y tú digas: híjole, pero ¿qué habrá ahí? ¿Por qué tal si no? ¿Qué tal si se enoja Eleos? ¿No? Eleos está acá. Entonces, y dudas de Dios. Esto a Dios le cayó muy mal, y Dios se molestó y Dios se enojó. La duda, los peros que ponemos. Y entonces viene un castigo de Dios fuertísimo, y dice: vivo yo, dice Jehová, que ninguno de los de esta generación entrará en esa tierra. Y entonces Dios les da una orden y les dice: váyanse al desierto, al mar, a una parte del mar donde era el mar de cañas, y les dice: váyanse para allá. Pero ¿qué creen que hizo el pueblo de Israel? Ellos dijeron otra cosa.
Y dijeron: subamos y vayamos allá a donde Dios nos dijo que teníamos que ir, a la tierra aquella. Y dice Moisés: no sean bobos, ya no echen más leña a la hoguera. Dice: ¿por qué provocáis a ir a Dios? Ya les dijo que se vayan para otro lado. Entonces, a lo que me refiero es a todo esto. El pueblo quería hacer las cosas cuando él quería y no cuando Dios quería, ni en el tiempo de Dios. Entonces, a nosotros los cristianos nos pasa que si queremos hacer las cosas, las hacemos. Si no queremos, no las hacemos. Luego decimos: ahora sí tengo ganas. Y Dios dice: me da mucho gusto que tengas ganas, pero era cuando yo te dije, no cuando tú quieras. Y saben que muchas puertas se han cerrado para muchos cristianos por causa de haber hecho las cosas de esa manera. Entonces dice Pablo: todo eso se escribió para nosotros. Entonces Pedro era así: yo pondré mi vida por ti. Y dice: Señor, ya no hables, Pedro, yo voy a hacer eso. Y Pedro razonaba con sus subes y bajas. Cuando tenía ganas hacía eso, y cuando no, negó al Señor porque le dio miedo. Entonces Pedro confiaba en lo que él sentía, no en lo que Dios decía. Y esa es una lección para nosotros. Pedro: de cierto te digo que antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y entonces él porfiaba, él estaba ahí y alegaba y decía: no. Él dije: yo mi vida pondré por ti, pero luego negó al Señor y tuvo que salir arrepentido profundamente. Entonces ahí era cuando Pedro empezaba a conocer quién era él, que él era digno, no era digno de confianza por hacer esas cosas. Una vez el Señor le dice, le muestra una visión y le dice: Pedro, mata y come. Y no, yo, porque yo nunca he hecho. Tú obedece a Dios, tú mata y come, ¿no? Entonces el Señor le da una lección ahí también tremenda en el libro de los Hechos. El Señor lo estaba puliendo a Pedro. Él empezó a conocer que no podía confiar en sus sentimientos, ni en los buenos sentimientos, ni en los malos sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando él usó los buenos sentimientos para defender al Señor en la cruz, lo usó Satanás en sus buenos sentimientos. Nosotros tenemos muy buenos sentimientos que Satanás sabe cómo usarlos. Ay, es que siento esto. Ay, es que aquello. ¿Qué dice Dios? Haz lo que dice Dios, no lo que sientas, porque tus buenos sentimientos el diablo los puede usar. ¿A poco no es por buenos sentimientos que un montón de gente ha caído en pecado? Y por buenos sentimientos un montón de gente se ha desviado. Se hacen solidarios de su alma, de lo que sienten, ¿no? Tú ves que de repente un líder, los líderes de jóvenes en las congregaciones tienen un ministerio que están colaborando con la iglesia, pero de repente son sus jóvenes, son de ellos. ¿Quién te dijo que son tuyos? Son del Señor. Y los adoptan y hacen cosas raras, ¿no? Y cada vez que entramos con nuestros sentimientos a querer servir al Señor, lo único que hacemos es abrirle una puerta al diablo para que nos fastidie y nos desvíe. Tenemos que tener cuidado con eso. Pedro era así. Y un día el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás. Fíjate, tenía buenos sentimientos. Señor, no te acontezca esto. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces Pedro confió en él y el Señor le dijo: eres Simón, pero ya no serás más Simón, serás Cefas. El Señor tuvo que tratar con Pedro. Cefas era piedra, Pedro. Y Pedro tuvo que pasar por muchas cosas. Allá en Jerusalén hubo la persecución de la iglesia. Agarraron a Jacobo y a Pedro, mataron a Jacobo. Y Pedro pensaría que seguro iba a morir también. Pero miren cómo había madurado ya. Estaba durmiendo, no estaba preocupado, estaba descansando, durmiendo. Lo despierta un ángel y Pedro fue y le dijo: avísale a Jacobo. Y se fue a otro lugar y se fue para Antioquía. Y entonces dice Pablo en Gálatas que Pedro vino a Antioquía, se quedó, dice la historia antigua, en Antioquía se quedó 7 años, ¿no? Y hacia el oriente de Antioquía queda Babilonia. Después se fue a Babilonia. La primera carta la escribió
Pedro desde Babilonia. Y luego desde Babilonia le escribió a las iglesias del Ponto, de Bitinia, de Capadocia, como aparece aquí. Y luego él fue viniendo poco a poco por toda esa parte de donde él estaba, porque él se fue hacia el norte y fue viniendo poco a poco y llegó a Roma. Y luego siguió hasta el occidente y llegó al sur de Britania. Y después volvió otra vez a Roma, y ahí en Roma lo condenaron a muerte y lo condenaron a morir crucificado. Esta es la historia de Pedro. Pero él ya, ahora sí, entregó su vida por el Señor. Cuando estaba muriendo crucificado, dice los que escribieron acerca de él, que no era digno de morir como el Señor, que por favor lo pusieran con la cabeza para abajo. Entonces vemos que Pedro tuvo otra actitud, lo voltearon la cruz y fue crucificado cabeza abajo, no cabeza arriba, y entonces él ahí dio su vida. Ya Pedro era un anciano y el Señor le había profetizado: cuando seas mayor, tú irás, te van a llevar a donde tú no quieras que te lleven, ¿no? O sea, aunque pongas resistencia, te van a llevar. Entonces, ¿a dónde me llevan? Vente para acá, viejito. Y pum, vale, ahí. Entonces dice: ok, me van a crucificar, pero no como a mi Señor, porque no soy digno, a mí voltearme de cabeza. Qué tremendo, ¿no? Un dato del diamante. Todos sabemos, y lo vimos la vez pasada, que para convertir 1 centímetro cúbico de carbón se requiere una prensa fuerte, un tratamiento muy, muy fuerte. Entonces, fíjate, para convertir un diamante en cubo, porque estamos hablando de las piedras preciosas, de cómo Dios nos va a transformar, de carbono, se necesita 53 toneladas de presión para un cubito de este tamaño. 53 toneladas de presión, 2760 grados de fuego de calor. Algunas piedras preciosas tienen unos elementos comunes, según lo que yo averigüé, y si esos elementos comunes están en contacto con el medio ambiente, siguen igual de comunes y entonces se deterioran. Los elementos tienen que estar en un horno para ser preciosos. Si están en el ambiente normal, se van a deteriorar. Fíjate, un cristiano que está en el mundo, que está en el ambiente normal, está deteriorado, y esa es la razón por la que muchos están bien deteriorados en el cristianismo, porque no han soltado aquello. Es decir, no han sido sometidos a esa prueba porque no se han dejado, no han querido caminar con Dios. Ahora, tú no tienes que decir: Señor, pues ¿a qué prueba me vas a someter? No tienes que decirle nada. De todas maneras, el mundo te va a dar tus cachetadas. Entonces dice Pedro: mejor creyendo en el Señor somos cacheteados y no sin Cristo, porque si somos abofeteados con Cristo, esto trae un fruto. Pero ¿de qué te sirve que de todas maneras te va mal y estás fuera de Dios? Te va mal aquí y te va a ir mal después, que te vas a ir al infierno. Entonces, la presión es lo que, y el fuego es como nos volvemos preciosos. Y entonces, dice ahí: vuestra fe más preciosa que el oro, aunque es perecedero, probado por fuego. Y así habla la Biblia acerca de todas estas cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué estamos hablando del diamante? Porque a algunos les parecen que los que llamaban jaspe, o lo que se llamaba jaspe en la antigüedad, es el diamante. Ahora vamos a ver por qué. Fíjate, ¿te acuerdas que nombramos a un hombre llamado Plinio el Viejo? Un erudito en su tiempo que hizo una enciclopedia histórica y le llamaban sabio porque averiguó muchas de los animales, de la minería y de muchas otras cosas. Yo leí algo de él, me aburrí bastante de leerlo, pero averigüé algo de lo de la minería y tengo ahí esa parte. Entonces este señor, que fue Plinio el Viejo, que fue contemporáneo de Juan, que escribió el Apocalipsis. Obviamente Plinio no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con nada, solamente lo que les digo es que Juan conocía esa manera de ver las piedras preciosas, porque seguramente había leído de Plinio, que era muy famoso en ese tiempo. No van a pensar: no, es que este hermano ya nos está metiendo primera y segunda de Plinio. No estamos hablando de eso. Entonces,
Bueno, les decía que este hombre dice unas cosas y hay unas posibilidades, por otro lado, que seguramente las vamos a decir un poquito más adelante, por la Septuaginta, la Vulgata y otras versiones. Entonces, solamente el mismo polvo del diamante unido con aceite puede tallar el diamante. El mismo polvo y con un aceitito puede tallar el diamante. El mismo material junto. Es decir, Cristo formado en ti por medio del Espíritu Santo, porque el aceite representa obviamente al Espíritu Santo, pero esa es una verdad. O sea, el diamante se forma así y así es como nos formamos. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos ser formados a la imagen de Jesucristo, ni alcanzar la meta de Dios, ni le vamos a permitir que Dios alcance su meta para formarnos. Entonces, se puede tallar y es una cosa preciosísima, ¿no? Es una como exfoliación. Algunas personas usan cremas exfoliantes que traen cascarita de algo y se tallan y entonces se les cae, no la mugre, sino las células muertas, dicen, aunque ahí va la mugrita también, pues son mugres, ¿no? Te tallas y luego te pones una cremita y que dices, ay, mira, quedé suavecito y no sé qué. Bueno, así están exfoliando el diamante con toda esta cosa para que pueda quedar precioso y transparente. Entonces, ya cuando es precioso, viene el uso del diamante, como decía. Antes de que sea precioso el diamante, tiene que pasar por el proceso del fuego, de la presión, del horno y de estar apartado de la tierra y de lo común, ¿no? De estar en un lugar aparte ahí. Fíjense, la mayoría de las piedras que conocemos son piedras que salieron del fuego de los volcanes, ¿no? Y pasan, pues, imagínate de dónde vienen, de adentro, donde están un fuego tremendo, no sé a qué temperatura está adentro en el magma allá adentro, y cuando las escupe el volcán, bueno, pasan por ahí. Son piedras que están sobre la tierra, la mayoría de ellas, se les llama piedras ígneas y salen del fuego volcánico. Luego, las piedras que son sedimentarias, que son piedras que se arrastran los ríos, que arrastran los sedimentos, y las piedras que le llaman metamórficas. Estamos aprendiendo una lección ahí de algo de minería, que son las mismas otras piedras que salen de este fuego fuerte o sedimentarias, pero que pasan por un proceso. Por eso se llama metamorfosis, obviamente se van transformando, hay una transformación. Ahora, esa transformación de las piedras es la que nos representa a nosotros. Es decir, todo el mensaje de las piedras preciosas del final de Apocalipsis, de las piedras preciosas de los primeros capítulos de Génesis, de la piedra que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro que tenía que ser, tiene que ver con todo esto y con nosotros, que vamos a ser transformados, cambiados, trabajados, sometidos a prueba, a presiones para poder ser pulidos y para poder ser transparentes. Entonces, todo esto se da bajo presión, en oscuridad, en fuego, de tal manera que cuando estás siendo hecho precioso, el volcán ya no te soporta y entonces ¡pum!, te avienta, ¿no? Entonces, cuando el volcán te avienta, salen las piedras preciosas afuera y quedan, pues ya no es que un humito ahí del volcán, pero las piedras quedan preciosas ahí por haber pasado por el fuego. Entonces, no puede haber piedras preciosas afuera, sino las que son expulsadas de adentro. Es interesante esta consideración del proceso. Fíjate, el Señor Jesucristo le dijo a unos judíos: el mundo a ustedes los ama porque son del mundo. Se los dijo a unos. A mí no me ama, dice, porque yo testifico que las cosas de este mundo no son buenas, son malas. Entonces el mundo no lo amaba, porque Jesús testificaba en contra del mundo y decía que las cosas del mundo eran malas. Y así va a pasar con nosotros. Dijo Jesucristo: como hicieron conmigo, dijo el Señor, van a hacer con ustedes. Como me aborrecieron a mí, los van a aborrecer a ustedes. Mientras más precioso eres tú,
siendo hecho, sometido a presión y fuego, está siendo hecho precioso. Bueno, ahí es cuando el mundo te va a vomitar, el mundo te va a sacar. No vas a caber en el mundo porque tú estás siendo hecho de otra manera, de una manera celestial. Ahora aquí la pregunta es, ¿nosotros nos acomodamos al mundo como si nada? O sea, ¿estamos a gusto ahí? Si tú te sientes a gusto en el mundo, quiere decir que algo no está bien en tu vida. Algo no está bien. El ambiente del mundo es un ambiente anticristiano, es un ambiente que no tiene nada que ver con Dios, ni con el reino de los cielos, ni con la vida espiritual. Es un ambiente diferente. Y en cuanto tú te vuelves más precioso en Dios, el mundo te vomita. ¡Fu! Le eres repugnante al mundo. Viene el volcán, expulsa esas piedras, y en esas piedras que son expulsadas de ahí viene la metamorfosis, en donde están las piedras preciosas, las distintas piedras preciosas. Entonces unos son jaspe, otros son cornalina, otros son una perla, otros son esto, aquello, porque está en el proceso de la transformación, aunque la perla se hace de otra manera. Pero bueno, se forman a presión en el fuego y entonces son expulsadas a la tierra por las chimeneas del volcán. Salen y ahí hay que separarlas. Y bueno, se separa de lo que no es precioso. Y Jesucristo habló de esto con otro ejemplo. Él dijo que el reino de los cielos era semejante a un pescador que aventó sus redes, ¿se acuerdan? Y entonces sacó un montón de peces y ya que estaban acá, escogió unos, los que servían, y los que no servían fueron desechados. Entonces es otro ejemplo de decir cómo Dios escoge aquello que está siendo pulido y lo que funciona en su reino, y lo que no va a ser desechado. Ahora, de esta misma piedra de sílice hay unos cuarzos. ¿Cuántos han ido a Tepoztlán? Bueno, sí, se acuerdan que ahí en Tepoztlán venden muchas piedras, ¿no? Así, piedras raras. Y están partidas a la mitad, pero ellos les dan un rollo mágico, ¿no? Pon esta piedra en tu casa y los malos espíritus se van. Y una es para las brujas, otra para los duendes. Y cosas así, pero ahí tienen muchas piedras diferentes. No sé sus nombres bien de las que tienen ahí, pero son muchas. Entonces, de las piedras de sílice, que hay unos cuarzos, cuando llegan a más o menos 870 grados, según lo que yo averigüé de temperatura, entonces lo que pasa es que los átomos empiezan a comprimir, el espacio que hay entre los electrones y los protones, ya saben que de eso está hecha la materia, se van comprimiendo y pasa de ser una piedra de cuarzo común a ser una tridimita, que es otra piedra un poco más preciosa. Luego, cuando pasa al doble, casi a 1470 grados, cuando alcanza esto, pasa a ser cristobalita, no la hija de Cristóbal Colón, sino cristobalita, una piedra que es de más valor. Entonces, sí, porque Cristóbal de ahí viene, quiere decir Cristóforo. Fíjate, Cristóbal quiere decir Cristóforo, está interesante, portador de Cristo, ¿no? Entonces, una piedra de cuarzo llega a ser cristobalita en la tercera etapa de la presión. La primera presión a 870 grados, la segunda a 1470 grados, produce este asunto, y luego de ahí en adelante son las cristobalitas. Bueno, estas ya son tan duras que el medio ambiente ya no les afecta. O sea, están tan tratadas que el medio ambiente ya no pasa nada ahí. Qué interesante es que todos aquellos que dieron su vida por Cristo jamás regresaron al mundo. Jamás. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué muchos cristianos regresan al mundo? Porque no fueron tratados, no se dejaron tratar por Dios. Y entonces regresan al mundo. Entonces, tenemos que ser cristobalitas, portadores de Cristo. Entonces, cuando es sometida a presión, esta piedra ya así tratada aguanta cualquier ambiente. Si las metes en ácido, sigue siendo preciosa,
Pero si no ha soportado los niveles de presión, se deshace con el solo medio ambiente, ni siquiera necesita ácido. El medio ambiente la desbarata. Y si la presión no fue suficiente, se deshace con el ácido. Pero en cambio la más preciosa, cuando va subiendo de grado en grado, entonces va subiendo en preciosura y nada la puede deshacer, ya nada la corroe, nada la destruye. Entre más presión soporta, menos daño le hace la corrosión. Ahora, me pareció muy interesante hablarles de este proceso, porque este proceso nos da una lección de cómo mientras más tratados somos por Dios, menos el mundo nos puede corromper. Menos, mucho menos. El Señor nos somete a presión para hacernos preciosos, en primer lugar. ¿Para qué? Para que podamos soportar cualquier cosa después. Empezamos con pequeños problemitas, después se nos presentan problemas más fuertes, después más fuertes, hasta que después nos meten ahí en un ácido de este mundo y es más fuerte todavía y vemos que cualquier cosa, el odio, la rivalidad, los peores ácidos no nos hacen daño porque estamos bien conformados. Ahora sí que estamos bien preciosos. ¿No? Ya no es igual como antes, ¿no? Muy al principio en mi vida cristiana, yo sufrí una traición, muy al principio, una traición de unos hermanos, que ustedes no los conocieron ni están aquí ni tienen que ver ya con ustedes. Y entonces yo estando en mi casa empecé a pensar, tenía yo 20 años de edad, empecé a pensar y dije, yo ya no voy a compartir ahí ni a leerles la Biblia, porque yo iba a leerles la Biblia, ni siquiera sabía compartir, ya más o menos empezaba, pero no sabía. Solamente le leía la Biblia, pero yo los estaba tratando y lo que sea. Entonces ahí hubo una confabulación de dos y dije ya no voy a ir y ya no fui, ya no empecé a ir y dejé de ir. Todos esos son los inicios de esta iglesia, todo eso fue el inicio de esta iglesia, chiquita pero picosa, ¿no? Y entonces me fueron a ver estas dos personas a la casa después de 15 días o 20 días que yo no los veía. Y me dijeron, pues que regresa, que mira, que quién sabe qué, y que no sé qué. Entonces les dije, pero las cosas tienen que ser así, conforme a la palabra, no como ustedes dicen. Y algo pasó que encajaron en eso ellos también, después. Pero yo no soporté la presión, ¿me explico? Abandoné el barquito, dije, ahí se ven. Y ese fue el primer entrenamiento. Yo no sabía lo que iba a venir después. Todo fue dicha y felicidad. Dice el cantito, todos los días salíamos a pasear, éramos jóvenes, siempre jugábamos, era alegría y felicidad. Pero cuando las cosas, Satanás empezó a trabajar en la mente de algunos que estaban a mi alrededor, la cosa fue muy diferente, muy diferente, muy diferente. Entonces tienes que soportar una presión terrible de gente que le diste la confianza y te está dando una trastada por atrás. Y eso te acaba. Te acaba. Y ve uno una tras otra, una tras otra, una tras otra. Entonces cuando eres probado de esa manera dices, híjole, tenemos que tener la confianza de lo que estamos hablando ahorita. Dios nunca nos soltó. Dios empezó a fortalecernos. Dios empezó a poner gente fiel en medio de todo esto. Pero la presión fue muy difícil. Sin embargo, no tiramos la toalla ni abandonamos. ¿Por qué? Porque Dios nos llevó en todo este trabajo de ir soportando cosas hasta que ya el ácido del mundo no te hace nada, las presiones del mundo ya no te hacen nada. O sea, nada cambia y aprendes a decir, Señor, solamente aprendo a descansar en ti y tú te encargas de todo lo demás. Y tuvo que llegar el momento en que incluso un montón de personas se murieron. Pero yo no las maté. Dios las llamó a cuentas.
Se empezaron a morir, pam, 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 pam. Se enfermaron gravemente otras. Entonces, tú dices, Señor, tú estás por tu iglesia. Tú estás por tu iglesia. Eso ustedes no lo sabían, pero se murieron un chorro. Entonces, Dios empieza a tratar contigo, te empieza a hacer fuerte, te empieza a hacer como una piedra preciosa para Él, en donde tú sabes que la obra no puede ser abandonada y que la obra no puede quedarse así nada más cuando Dios te puso ahí. Y ustedes han sido puestos en la obra. Entonces necesitamos permitir que Dios trate con nosotros, para que cuando venga la rivalidad, el odio, las traiciones, los peores ácidos, ya no nos hagan daño, porque estamos bien conformados, bien preciosos. Eso es válido para muchas de las piedras preciosas. Veamos el asunto del jaspe, porque es lo que está nombrando aquí el apóstol Juan en Apocalipsis. Hay aquí unas notitas que tengo acerca del jaspe. Lástima que no las podemos ver acá. Si pueden poner una imagen de un jaspe, de un jaspe pulido. La piedra de Benjamín en el hebreo es Yashef, o sea, Benjamín es otra tribu. Por eso es que es traducido jaspe. Sin embargo, la Septuaginta, los que tienen acceso a ella, no traduce jaspe. La Septuaginta es una traducción de, acuérdate, 200 o 300 años antes de Cristo. Es la traducción más cercana al texto hebreo del Antiguo Testamento, y no hay una versión más antigua. Puede ser que Juan conociera el nombre de las piedras en la época de Plinio el Viejo, y solo que Plinio el Viejo estaba en Roma, Juan estaba en Patmos, pero Juan conocía la versión de la Septuaginta, porque la Septuaginta fue una Biblia o fue unos escritos promovidos por alguien que se llamó Demetrio Falerón, que era el bibliotecario de la famosa biblioteca de Alejandría, que es donde estaba aquella Biblia en los tiempos de Alejandro Magno, encargado del rey Ptolomeo, Filadelfo II, que fue el que formó la biblioteca de Alejandría 200 o 300 años antes de Cristo. Ahora, ellos quisieron tener los libros de los hebreos. ¿Quiénes? Los griegos, los que estaban formando esta biblioteca. Quisieron tener los libros de los hebreos. Y entonces las cartas de Aristea y Josefo cuentan cómo Falderón hizo lo posible para pedir al sumo sacerdote que les enviara unos ancianos, y entonces fueron 70, por eso se llama la Septuaginta. De Grecia se fueron hacia donde estaban todo el conglomerado judío fuerte, y por eso se llama la Septuaginta, y les tradujeran la Biblia al griego. Entonces los judíos hacen esa petición, oyendo que estos eran muy famosos, y les traducen la Biblia al griego. Esa es la Septuaginta, una Biblia traducida por estos bibliotecarios griegos de los tiempos de los Ptolomeos y de tiempo de Alejandro el Magno, que tradujeron estos escritos al griego, y esta es la Septuaginta. Entonces le tradujeron también los libros apócrifos y otros pseudo bla bla bla. Entonces hay una variante en la Septuaginta respecto al texto hebreo, pero de todas maneras la versión más antigua, inclusive la anterior a Cristo, la que usaron los apóstoles, que fue la Septuaginta, habla de esto. Ahora, cuando los apóstoles hablan en griego, la mayoría de las veces citan el Antiguo Testamento, y los citan según la Septuaginta. Era el idioma de los apóstoles. Cuando hablaban en griego citaban esa versión de la Septuaginta. La Septuaginta tradujo las piedras de la siguiente manera. Fíjate, la piedra de jaspe la tradujo onixión, con X. No la tradujo jaspe, la tradujo ónice. En cambio, ¿saben qué piedra tradujo jaspe? Fíjate, a la piedra que se llama Yahalom, H intermedia, Alom. Hay una piedra que se llama Yahalom, que fue traducida en la Septuaginta. En la Vulgata latina aparece Jaspis, que fue como se tradujo, y luego fue traducida en muchas versiones como Jade. En la Nueva Versión Internacional se traduce Jade,
en una versión que se llama la versión del peregrino se traduce diamante, la Reina Valera lo traduce diamante. Te hablé de una traducción del turco Behaski, que en su casa lo conocen, también se traduce ahí como jaspe. Y en fin, un montón de cosas así, ¿no? Se traduce diamante. Y la King James, que es muy conocida, la tradujo diamond o diamante, ¿no? Todas estas piedras o todas estas traducciones que traducen esta manera de llamar a la piedra están hablando exactamente de lo mismo. Ahora, el primer cimiento, dice la Biblia, en la Nueva Jerusalén es jaspe. El primer cimiento es jaspe. ¿Qué quiere decir? Que Simón fue hecho piedra semejante a Cristo. Ahora, ¿dónde está lo que dijo Simón Pedro cuando el Señor les dijo: ¿os queréis ir también vosotros? Y Pedro dijo: ¿a dónde iremos? Bueno, solo tú tienes palabras de vida eterna, es decir, solo nos podemos volver a ti. Ese jaspe, cuando tiene aquellas pintas rojas, ¿ya está acá? Ok, ¿sí lo alcanzan a ver o no? ¿Sí ven que tiene pintas rojas el jaspe o no? Ahí tiene unas pintitas rojas. Entonces, cuando tiene esas pintas rojas, se llama heliotropo, esas cositas ahí. Cuando la persona es redimida, se vuelve solo hacia el Señor. Entonces, esa palabra heliotropo quiere decir que se dirige hacia, ¿no? Entonces Pedro llegó a ser una persona preciosa y él le dijo: Señor, ¿a quién vamos? Entonces era como esas pintitas y solamente a ti me puedo pegar, solamente en ti puedo estar. Entonces, ¿a quién vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces se dice que hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. O sea que realmente el Señor mismo dice que el primer cimiento era este jaspe. Pedro era el principal de los apóstoles, esa es la verdad. El Señor lo prefirió. ¿Por qué? Porque Dios quiso hacerlo así, ¿no? Y ya para terminar, la palabra jaspe aparece relacionada con la palabra aspecto, a lo que vimos al principio. El aspecto del que estaba sentado en el trono era como jaspe y cornalina. En términos modernos, algunos podrían decir diamante y rubí, aunque creo que más bien era esta piedra que estamos viendo aquí. Entonces, cuando dice aquí el aspecto, no quiere decir la revelación que el Señor era una piedra en sí, sino era semejante a eso, ¿no? Ahora, ¿quién fue el primero que tuvo revelación? Pedro. Y por eso aparece jaspe como el primer cimiento. ¿Cómo les dijo el Señor? ¿Quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Y Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta: no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra de jaspe, o sea, sobre lo que te ha sido revelado del Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Entonces, fíjate qué interesante. Lo que le fue revelado a Pedro fue el cimiento de la iglesia. ¿Y qué le fue revelado a Pedro? Que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces vemos que Pedro fue el primero que tuvo una revelación así. Entonces significa que la iglesia se edifica sobre la revelación de Jesucristo, y aparece en el trono la piedra de aspecto semejante al jaspe y cornalina. Es la divinidad como creador y redentor, el primero y el último. Y también aparece el brillo ahí de la ciudad teniendo la gloria de Dios, es decir, la revelación de Dios a través de la iglesia. Ahora, ¿qué dijo el Señor? Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la roca de Pedro, sino sobre lo que él era, ¿no? Y esto fue lo que le fue revelado a Pedro. ¿Qué era la roca que le fue revelada a Pedro? Que Jesús es el Hijo de Dios. Él es el jaspe, Él es la roca, Cristo es la roca. Tú eres la piedrita y yo soy la piedra angular, yo soy la principal piedra. Entonces el Señor Jesús era esa piedra. Y aquí aparece el primer cimiento de esa iglesia, que es el jaspe, de la obra de Dios, que es el jaspe. Y la primera persona que recibió la revelación del Señor Jesucristo fue Pedro.
¿Sí lo captan o no? Como 4 nada más. En Hechos de los Apóstoles, el primero que se levanta, ¿quién fue? Pedro, ¿no? Los 12 primeros capítulos de Hechos, los apóstoles tratan de Pedro, perdón, la Biblia trata de Pedro, Pedro y Pedro. Realmente dice el primer cimiento era jaspe, pero si el jaspe fuera el diamante, aunque Plinio lo diferenciara de otros jaspes, de todas maneras lo que nos interesa es el aspecto espiritual. De eso se trata. Es una semejanza, un aspecto espiritual. Entonces, Pedro, es decir, jaspe, fue quien abrió las puertas. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y lo que dijo Pedro en el tiempo del Pentecostés, es decir, sobre el primer cimiento que le fue revelado a él, que era Jesucristo, sigue siendo la puerta abierta para todos los que quieran creer. Sigue siendo eso. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la base, sobre esa situación es la base de la iglesia. Entonces, el perdón de los pecados, la sangre y el Espíritu son las puertas abiertas que nos abre Pedro del reino de Dios. El Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Entonces Pedro utiliza las llaves ahí y nombra esto. Y nos damos cuenta que el perdón de los pecados, está la sangre y está el Espíritu. Y estas puertas las abrió Pedro, que fue el primero en recibir la revelación. Entonces, esto del jaspe nos habla bastante, y vamos a pararle ahí, ya con esto del jaspe, para avanzar con el zafiro. Entonces nos queda claro que el jaspe es el primer cimiento. Tiene que ver con Pedro, que recibió esa revelación de Dios. No la recibió Andrés, no la recibió Tomás, no la recibió Mateo, la recibió el apóstol Pedro. Versículo 19 del Apocalipsis 21. Versículo 19 y 20. Todos vamos a leer estos dos versículos. ¿Listos? Apocalipsis 21, 19 y 20. 1, 2, 3. Déjame leerte esta versión con las palabras un poco más aproximadas al griego. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, ya hablamos del jaspe bastante. El segundo, zafiro. El tercero, calcedonia. ¿Cómo dice ahí? Ágata. El cuarto, esmeralda. ¿Cómo dice ahí? Ok. El quinto, sardónica. Ónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. ¿Ok? El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisoprasa. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. ¿Ok? Entonces, la sardónica y el sardio difieren un poquito y ya lo veremos en su momento. Bueno, ¿quién fue el primer cimiento por causa de la revelación del Padre sobre quién era este jaspe precioso? O sea, el primer cimiento fue el jaspe. ¿Y a quién le vino esta revelación? A Pedro. Ok. Vamos a abrir la escritura y vamos a tratar de continuar todo esto que estamos hablando. Acuérdense que estamos viendo el capítulo 21 de la Nueva Jerusalén, se trata todo esto. Y vemos aquí una frase cortita que está dentro del versículo 19.
A ver, hay una Honda blanca NCB 5297, está del Estado de México. Por favor, si la pueden mover. Acuérdense que no pueden estacionarse aquí porque les pueden ponchar las llantas, los vecinos se molestan muchísimo. Entonces, favor de moverla. Honda blanca NCB 5297 con placas del Estado de México. No sé quién sea. ¿Será de alguien? ¿No es de nadie aquí? Con los maestros, voy a ver, Marco Antonio. Sigan las indicaciones, por favor, de los hermanos que les digan que no se pueden estacionar aquí, en esta cuadra. No, se molestan mucho los vecinos. Luego hacen cosas, ponchan llantas, rayan los carros. Ya ha pasado. Una vez se estacionó uno enfrente, no sé si fue aquí o fue acá, ya hace años. Y salió uno de ahí bien enojado y ¿no? Y ponchó las llantas. Y se equivocó, era de un compadre, pensó que era nuestra. Entonces le ponchó las llantas con una navaja. Pero así les caemos de bien. Entonces, nada más les digo, no los dejen ahí, no arriesguen sus carros, los pueden dejar acá de este lado, en toda esta cuadra, o alrededor del mercado. Por ahí no hay mucha gente y no hay problema ahorita. Bien, ¿qué le estaba diciendo? Sí, una frase ahí, ¿no? Chiquita, ya lo acabamos de leer. Esa frase es la siguiente: el segundo zafiro. Esa es la partecita interesante. Entonces vamos a considerar esto. El segundo zafiro dice desde el verso 19: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, ya estuvimos viendo eso hace ratito y lo desde la vez pasada. Ahora el segundo, zafiro. Entonces hoy vamos a concentrarnos en el zafiro. Ya vimos que hay un primer cimiento, hubo un primer apóstol al que se le reveló. El cimiento no era Pedro, favor de no confundir. Hay un orden apostólico y fíjate, el Señor le dijo: bienaventurado eres Simón Pedro. No le dijo: bienaventurado eres Tomás, o bienaventurado eres Andrés, o bienaventurado eres Bartolomeo, o bienaventurado eres Alfeo, o lo que sea, sino le dijo a Pedro. Entonces Pedro recibió esa primera revelación y Pedro abrió las llaves del reino, las puertas, hablando de la sangre, del Espíritu y de todo ese cimiento precioso que es Jesucristo. Y aquí nos habla del zafiro, ¿no? Fíjate, tenemos que ver lo que dice aquí, en esta pequeña palabrita. Dice, ¿qué versículo era? 19. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y dice, el primer cimiento era jaspe. Y luego, esta nos debe llamar la atención, el segundo. Entonces, vamos a hablar del segundo. Ya hablamos del primero. Tiene que ver con Pedro, tiene que ver con el jaspe, pero aquí hablan del segundo, zafiro. Es más fácil ser el número 20, el 25, el 36, el 15, que ser el primero o el segundo. ¿Por qué? Porque el que está de segundo podría estar de primero. Déjame ponerte un ejemplo de esto. Estamos hablando del orden apostólico y del orden de cómo están los cimientos de la ciudad. O sea, son los cimientos de la Nueva Jerusalén. En el tenis, en el juego de tenis, tú sabes que hay un top 100. Bueno, hay un top 500, 300, 400, 300, pero empecemos desde el top 100. Yo he visto jugar a los top 100, juegan, es más, un 150 eliminó a Nadal de una copa en Wimbledon. El 150, fíjate, era el 150 y Nadal siendo el número 1, el 150 que se lo saca. Pero ese 150 fue un golpecillo de suerte. Jamás ha podido avanzar. Ya, ahí creo que avanzó a lo mejor al 132 o al 145, pero ya jamás pudo avanzar. Sin embargo, el top 100
son muy fuertes, pero luego hay un top 20, los primeros 20, que son fuertísimos. Luego hay un top 10, que son los 10 primeros. Ahí siempre están Federer, Nadal, Djokovic y el inglés Andy Murray, o Murray, ¿no? Y de repente están llegando otros ya al segundo lugar y otros que medio llegan y suben. Ahí está un francés, todo ese rollo. Ahora, dentro del top 10, estar en primer lugar es lo más difícil que existe en los primeros 3. Y de esos primeros 3, ser el primero de los 3 es lo más espantosamente difícil. Necesitas ser un loco del tenis para estar ahí. El mundo le llama ser un prodigio o un prodigioso para jugar tenis de esa manera y mantenerse, como Djokovic ahorita se ha mantenido. Estoy poniendo solamente este ejemplo, en el primer lugar. Entonces, hay un segundo lugar, porque es más fácil ser el número 70 o ser el número 50 que ser el número 2, porque el número 2 puede llegar a ser el número 1, ¿no? Podría ser el primero. Quizás uno de los querubines más altos que Dios había creado, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, era el que dirigía la adoración a Dios. Incluso algunos han pensado que era el segundo, digamos, después de Dios. Pero vean el problema que a veces tienen los segundos y vean la grandeza de quedarse de segundo, porque hay un problema y hay una grandeza de quedarse de segundo, y el problema del segundo es que quiere ser el primero, pero lo que revela el mantenerse de segundo, eso es una cosa diferente y muy buena. Mantenerse en segundo y tal vez quisiera ser el primero, pues hay que mantenerse en segundo. Bueno, eso lo vamos a aprender ahorita. No quiere decir que tú y yo vamos a ser segundos de nada, porque ya ahí está Pedro, ahí está Andrés, ahí está Santiago, ahí están todos ellos. Pero solamente lo pongo para que entendamos algo, una lección importante aquí sobre los cimientos. Bueno, estos cimientos de la Nueva Jerusalén están ordenados por orden de autoridad. O sea, no cualquier persona es un cimiento en la obra de Dios. Ayer me decía una hermana, fui a compartir un lugar y me decía una hermana, hermano, porque tuvimos un buen tiempo, y me dice, hermano, yo soy la que superviso a los niños. Dice, y en un salón a donde entro yo a dar clase, el hermano que está dando clase se enoja conmigo y me corre, y un día se puso a alegar conmigo. Es que usted que viene, ¿por qué me viene aquí a supervisar? Pues ¿qué cree que no hago las cosas bien? Y entonces dice, hermano, los niños dicen, ¿por qué se pelean? ¿No? A estos maestros bíblicos. Entonces me dice, ¿qué hago, hermano? Le digo, hable con los pastores y llámelo a cuentas a este muchacho o a este señor, no sé si es un muchacho, un señor, no sé quién sea, o un muchacho, no sé. Le dije, y siéntenlo. Tú no puedes alegar aquí como alegas con tu esposa, te me vas a sentar allá. Tú no eres apto para la obra. Entonces, no cualquiera es un cimiento. No cualquiera puede ser algo en donde se va a cimentar todo lo demás, ¿me explico? Es difícil, es difícil. Entonces aquí los cimientos están ordenados en un orden de autoridad. Cada una de estas piedras tiene el nombre de uno de los apóstoles. Ya vimos, jaspe es Pedro. Y cuando nosotros examinamos la lista de los apóstoles, aunque por la informalidad, digamos por el motivo de que no era precisamente hacer un orden, a veces hay algunas pequeñas variantes, ¿no? Algunos se bajan, otros se suben, pero cuando las comparamos o comparamos no sé, los primeros 4, ahí descubres que sí existe un orden de autoridad entre los apóstoles del Señor, entre los 12 apóstoles. Fíjate, tú nunca ves a Matías de primero. Matías era un apóstol, entonces nunca ves a Matías de primero. No ves a Andrés de primero, pero tampoco ves a Pedro de quinto. Nunca lo ves en quinto lugar, ni en cuarto lugar, ni en sexto lugar a Pedro. O a Felipe de octavo. Si vemos la lista, Felipe siempre está en quinto lugar. Felipe ocupaba el quinto lugar en el orden de autoridad apostólica. Era Felipe el que estaba ahí. Una vez Mateo aparece más abajo de Tomás, pero es porque él se pone más abajo, pero realmente casi siempre es Mateo y Tomás. Mateo y Tomás. Entonces, solamente cuando Mateo habla que es Mateo, dice Tomás y Mateo. Pero aunque Mateo dice Tomás y Mateo,
Mateo se pone debajo de Tomás. Sin embargo, siempre aparece antes que otros. Quiere decir que en el reino de Dios hay un orden de autoridad. Watchman Nee escribió un libro muy bueno que habla de la autoridad de Dios o la autoridad celestial. Y te habla del matrimonio, te habla de toda la autoridad y con muchos ejemplos bíblicos muy buenos. Pero yo lo quiero ver desde este punto de vista que lo estamos viendo. Dios, en toda la palabra, en el reino de Dios aparece un orden de autoridad, un orden también de oportunidad. Orden de autoridad y orden de oportunidad. Cada cual tiene su tiempo sobre el trabajo que uno viene haciendo. Entonces, sobre el trabajo de uno está el trabajo de otro también. No hay contradicción en el reino de Dios, no puede haber contradicción. Uno está trabajando, poniendo el cimiento y viene otro y trabaja sobre ese cimiento y ese es el orden de autoridad. Ahora, y el orden que debe ser. Para eso, o para que esa situación se dé de esta manera, tiene que haber mucho trabajo hecho en la persona. Para que el que sea primero no se exalte, para que el que sea segundo no tenga envidia o rivalidad. Y cuando tenemos esos problemas, entonces se necesita un tratamiento del Señor. Aquí una vez alguien me vino a reclamar y me dijo: yo fui siempre líder de jóvenes, ¿por qué está aquí si yo ya regresé? Le dije: pero tú ya te fuiste y regresaste y ya está y no lo pudo soportar. Hace muchos años teníamos un director de niños acá arriba y fue sorprendido en algunas faltas. Hablé yo con este matrimonio y lo bajé y le dije: un mes va a tomar tu lugar fulano y tú te vas a sentar. A los 15 días se fue a Amistad Cristiana, se desapareció aquí, se despidió. Pues gracias por todo, lo que te vaya bien. Luego creo que hasta se divorció ya, no estoy seguro, pero o sea, yo sé que había mucha inmadurez, pero no puede haber rebeldía, no puede haber envidias. Entonces, cuando hay esos problemas, Dios nos da un tratamiento y para muchos su vida es anulada. O sea, ahí están y todo, pero ya no pasa nada. Déjame hablarte un poquito de la diferencia de las propiedades de las piedras preciosas. ¿Por qué hay diferencias? Es decir, dice la Escritura: una estrella no es igual en gloria a otra. Cada estrella tiene su gloria, ¿no? Cada estrella tiene su gloria. En otras palabras, Jesucristo habló de todos nosotros y dijo: ¿quién es el mayordomo fiel, el cual el Señor puso sobre su casa? Y cuando regrese lo encontró haciendo lo que el Señor le dijo. Entonces dice: y si no lo encontró haciendo lo que le dijo, es un mayordomo infiel. Entonces todos nosotros somos mayordomos, pero necesitamos pensar qué clase de mayordomos somos: si de los fieles o de los infieles, si de los que estamos haciendo la voluntad de Dios o los que estamos siempre metiendo problemas en la obra, porque hay mucha gente problemática. Ya no les digo cuántos he conocido problemáticos, pero hay muchos problemáticos. Entonces Dios trae un tratamiento ahí. Bueno, hablemos de las diferencias de las propiedades en las piedras preciosas. Aquí aparece una piedra diferente. ¿Cuál es? El zafiro. Ella es diferente al jaspe. ¿Nos podrían poner el zafiro, por favor? Y pongan zafiro pulido, porque ya con tratamiento, digamos. Miren qué bonito está el zafiro. Dirían en mi rancho: ¿lo viden? No es el jaspe. Zafiro. Bueno, ahorita lo ponen ahí. Ahora, fíjate. Todas las piedras son preciosas. Todas las piedras pulidas sacan algo precioso a través de un tratamiento. Todas, de tremendos calores, de exfoliación, de aserramiento, de tallado, de pulido, lo que hablamos hace rato. Bueno, todas se hacen así, pero
no todas las piedras se tallan de la misma manera. Porque hay una razón. No todas las piedras tienen las mismas propiedades, no todas tienen las mismas composiciones. Aunque tú y yo tenemos ojos y nariz y traemos piernas y todo, estamos compuestos de algo diferente, traemos otro trasfondo. Entonces cada piedra va a ser tratada conforme su trasfondo, conforme a lo que tú traigas. De tal manera que para lo que a ti puede ser pecaminoso y atrayente para pecar, a mí no. Pero puede ser al revés, ¿no? Lo que para mí me atrae al pecado, tú puedes decir, esto a mí no me hace ni los mandados. Entonces yo necesito un tratamiento especial y tú necesitas un tratamiento especial. Entonces cada piedra tiene una composición diferente. Por ejemplo, el zafiro se diferencia de las piedras que forman el grupo del cuarzo, porque las del grupo de cuarzo tienen como principal elemento el silicio, el sílice, y fíjate qué interesante, con el oxígeno. A grandes presiones se forman piedras preciosas. En cambio, las que son del grupo de corindón, ahí lo averiguas después, que es otro grupo de piedras preciosas, como, fíjate, el corindón es como, de ahí sacan el rubí, por ejemplo, es otro grupo diferente. O como el zafiro, no tienen el elemento de sílice, sino que tienen otro elemento que es el elemento de aluminio. Fíjate qué interesante. Entonces, los átomos son de aluminio en vez de ser de sílice. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque todas las piedras son preciosas, no todas tienen el mismo elemento. Entonces, una cosa que tenemos que tener presente es que aunque todas son preciosas, no son iguales. Aunque todas pasan por pruebas tremendas, no son iguales. Cada una tiene propiedades diferentes y el tallado de cada una es diferente. ¿Por qué te dije esto? Para que entiendas que cada uno de los que estamos aquí somos diferentes, necesitamos un tratamiento de Dios diferente. Es decir, Dios habla su palabra y cada uno permite que el Espíritu le dé el tratamiento que le tiene que dar para poder llegar a ser una piedra preciosa. Amén. Eso que nos quede bien claro. Hay piedras que se tienen que tallar de manera directa, entonces se van haciendo capas planas, se van ahí haciendo así. En cambio, otras se pueden tallar en forma curva. Hay piedras que se tallan curvas y si tú la tallas en una forma así plana, como otras, la echas a perder, se daña, no va a producir el brillo, sino que algunas piedras hay que tallarlas en forma curva. Por ejemplo, esta que estamos viendo hoy, el zafiro, es una piedra que se tiene que tallar, según los apuntes que yo tengo aquí, de una manera curva, y cuando se talla de forma curva, entonces tiene la propiedad que vamos a ver un poquito más adelante, que la pierde si no se sabe tallar. Fíjate qué precioso es el zafiro. ¿No os gustaría un anillito así de zafiro? Con oro de Ofir, incrustado aquí, tac. Estaría padrísimo, ¿no? Ahora, el tallador, escuche esto, el tallador tiene que saber cómo tallar las piedras. A mí me preocupa mucho cuando, fíjate, déjame ver cómo te planto esto. Cuando estamos en el Espíritu, como tú eres una piedra y yo soy una piedra, podemos tallarnos el rostro, ¿no? Paralizarnos un poquito. Pero el verdadero tallador es Dios, mediante el Espíritu. Es decir, Él es el que nos va a dar el mejor tratamiento. Entonces, cuando tú entras en envidia con otro hermano, el tallador te dice, quítese de vosotros, bla, 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 y las envidias. Entonces tú dices, eso está mal, o sea, no puedo ser un envidioso. ¿Por qué? Porque el tallador ya te trató, tú conoces su palabra, conoces lo que él ha hablado. Entonces te dejas tallar por él y quitas la envidia, quitas el rencor, quitas las mentiras, te dejas tallar por el Señor. Ahora, a lo mejor esta piedra no tiene que ser tallada por causa de las mentiras, pero tiene que ser tallada por causa de su mal humor explosivo. O esta otra tiene que ser tallada por
chismoso. Bueno, estoy suponiendo, ningún caso es real. Estoy hablando hipotéticamente. ¿No? Entonces, el señor que es el tallador le está dando la está puliendo de una manera específica. Entonces, el tallador tiene que saber cómo tiene que tratar la piedra. Y eso nos habla mucho, porque Dios no nos trata a todos iguales. Una de las cosas que el mundo dice es que todos debemos tratarnos homogéneamente, ¿no? Que somos iguales. No somos iguales. No hay nadie igual. Eso no existe. Ni en tus hijos, ni en tus padres, ni en tu familia, no hay nadie igual. Tu papá y tu mamá, entre ellos son tan diferentes como el cielo de la tierra. Tu papá es muy diferente a tu mamá, diferentísimo. De hecho, es un milagro que haya matrimonio, ¿no? Son súper diferentes. Y luego nace un hijo que es diferente a ellos dos. Y nace el segundo y es súper diferente a ellos dos. Entonces, muchas veces dicen, a todos tus hijos los tienes que amar de la misma manera. No puedes amarlos de la misma manera. Tienes que amarlos, pero no de la misma manera. Porque te sale un colérico y te sale un sanguíneo. El colérico no te cae tan bien, el sanguíneo te ríes todo el tiempo con él. No está así. Y puede ser que sea tu preferido, yo no sé, porque no son iguales. Entonces, ninguna piedra es igual. Amén. Ninguna piedra es igual. Es lo que estamos viendo acá. Entonces, Dios nos trata no a todos igual, aunque todos somos iguales para Él. Dios nos trata de diferentes maneras. No somos iguales. Digamos, en dignidad somos iguales en el sentido de que Dios no hace acepción de personas, pero tenemos diferentes temperamentos, diferentes contextos de vida, diferentes experiencias que formaron lo que somos hasta ahorita, diferentes caracteres en los seres humanos. Ahora, fíjate qué interesante es Dios, cómo nos une. Dios nos une en esto. Cuando hacemos la voluntad de Dios, sea tu carácter como sea, estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en una misma visión, en una misma alma. Somos de un solo corazón. Eso es increíble. Entonces, lo único que nos puede unir con nuestras diferencias es Dios. Un matrimonio sin Dios está echado a la basura. Es un matrimonio de sufrimiento día tras día. Qué cosa más cochina. La verdad, imagínate vivir con una persona toda la vida que están así todo el tiempo. Hace lo más espantoso. Entonces Dios pone un orden y nos da un tratamiento. Y a la mujer le dice, sométete a tu marido. Y al marido le dice, ámala como Cristo amó a la iglesia. Entonces ahí nos ubica a todos, ¿no? Dios nos pone una ubicación. Entonces Dios trata así. Todos hemos leído los libros o algún libro que se ha escrito sobre los temperamentos. Por ejemplo, el colérico, el sanguíneo, el melancólico, el flemático. Personas unas introvertidas, otras extrovertidas, hablando en el lenguaje de como hablan los psicólogos, introvertidas, extrovertidas, lo que sea. Pero que si verdaderamente vemos nosotros la manera de ser de las personas, nos damos cuenta de que son diferentes. Y nosotros clasificamos, es que este es mejor porque se expresa delante de la gente mejor que otro. Hay uno que está todo penoso, que nunca habla, y otro que habla y te habla, ¿no? Y no lo callas. Entonces, no, es que ese es un habladorcito y el otro es un calladito. Entonces, pero, ¿sí me explico? O sea, no los podemos nosotros clasificar así. Sin embargo, nos damos cuenta de que son diferentes. Bueno, hay personas, por ejemplo, que son sanguíneas y el sanguíneo es extrovertido. Son alegres. Hacen de su alma una fiesta continua, ¿no? ¿Verdad que siempre se está haciendo? Son los que están promoviendo cosas, recibiendo a las personas son los mejores para recibir a las personas como decanes, ¿eh? No, pones un colérico de decán, siéntese ahí.
cállese, le dije. Es un colérico endemoniado, ¿no? Entonces, pero pones un sanguíneo, sabía lo que le dijo Pepito a su mamá, hermana, pásele, siéntese, no, y lo sienta. Entonces, el sanguíneo es así. Y si pones un flemático, sígame. Y fíjate, si pones un flemático a llevar a su lugar a una persona que es colérica, le va a decir, córrele, ¿no? Está bien. Entonces son los diferentes caracteres, diferentes temperamentos. Entonces no somos iguales. En unos se enfatiza más una cosa, en otros otra cosa. Ahora, todos tenemos cualidades específicas, todos tenemos cualidades diferentes de los demás, y tenemos carencias que necesitan también ser complementadas por otros. ¿Sabes cuál es el mejor remedio para un melancólico? Uno que le haga reír todo el tiempo, que le dé la vida así de... Pero si me es un melancólico con un colérico, pobre melancólico. El colérico aquí es el malo del equipo, ¿no? Porque siempre son sarcasmos, habladas. Entonces se necesitan ser completados por otros, y también se tienen defectos que necesitan ser tratados por la cruz. Ahora, el hecho de que haya variedad de piedras preciosas quiere decir que hay variedad de seres humanos, y que cada piedra preciosa es tratada de una manera diferente. Lo que te está diciendo, cortar una piedra derecha es diferente de cortarla en forma curva. Entonces hay unas que tienen que ser cortadas así. Hay personas a las cuales tú puedes hablar directo, como a Pedro, ¿no? A Pedro el Señor lo reprendió muchas veces, le hablaba directo. Y fue bastante reprendido. Pedro recibió, creo, más reprensión que todos. En cambio, fíjense en que Juan era de una manera diferente, aunque a veces también fue reprendido. Por ejemplo, él fue el que dijo, Señor, ¿quieres que oremos para que baje fuego del cielo? Como Elías dice, cálmate, ¿no? El Señor lo corrige de una manera. Entonces, todas estas piedras preciosas son así, preciosas, pero son pasadas con un tratamiento. Somos nosotros como una parábola en esta tierra, es decir, nos tienen que tratar, y esta es una parábola de nosotros, y nosotros somos como una parábola viviente. Dios nos habla también por parábolas del reino animal, por parábolas del reino vegetal, por parábolas del reino mineral, y entre las parábolas del reino mineral están las parábolas de las piedras preciosas, que son las que estamos hablando, que están en Apocalipsis, que están en Génesis también. Ahora, las piedras preciosas no son solamente gemas, son significado de la transformación de los siervos de Dios, las piedras preciosas aquí en la Biblia. Es decir, una piedra preciosa es el significado de la transformación de los siervos de Dios. Por eso les digo que es una parábola. Son significado de las pruebas que ellos necesitan pasar, o que todos necesitamos pasar, pero hablando de los apóstoles y de aquellos que ellos necesitaban pasar para ser preciosas. Son significado del tallado especial que tiene cada uno y de las propiedades diferentes que tiene cada uno. Jesucristo un día le dijo a Pedro, Pedro estaba preocupado, ¿y qué con este Señor? ¿Y qué va a pasar con él? Y dice, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme, ¿no? O sea, ya no estés preguntándome por otros, porque a ti te voy a dar un tratamiento especial. Y tú eres, le dijo, apacienta mis ovejas y le da unas instrucciones. Pero esas no se las dio a ningún otro, porque Pedro necesitaba eso. Entonces el zafiro es una piedra que necesita ser tallada de forma redonda. El zafiro llega a tener 4 propiedades que son las que lo clasifican. Es lo que lo hace diferente a otras. Aunque las otras también son preciosas, el zafiro es diferente. Entonces tiene estas 4 propiedades. La primera tiene simetría. Es interesante. La segunda tiene estabilidad, el zafiro. Tiene que tener una simetría. Pues ahí está. Pongan el zafiro, ¿no? Por favor, ahí está.
Son propiedades específicas de esta piedra preciosa. Y después, cuando empecemos a ver la relación de esta piedra con determinado apóstol y con determinado contexto bíblico, nos vamos a dar cuenta de por qué realmente esas propiedades aparecen ahí. Porque tiene simetría, tiene estabilidad, después te explico lo que es dicroísmo y asterismo. No es que estaba ciega, sino que ya lo vamos a ver después. Ahorita lo vamos a considerar. Pero yo creo que basta después porque ya es la 1:15. Vamos a dejarle aquí. Perdón que le corté así de sopetazo, no había visto la hora. Pero creo que nos quedamos con algo bastante claro. No hay piedras iguales, todas necesitan un tratamiento de Dios. Estamos hablando de las piedras que son cimiento de la Nueva Jerusalén. Comenzamos con el jaspe, ya hablamos de Pedro, cómo Dios le trató. Vimos algunas cosas ahí rápido. Y ahorita estamos hablando del zafiro, ya veremos a qué apóstol corresponde. Pero estamos hablando de los cimientos de la Nueva Jerusalén, que Dios los tuvo que tratar para que sobre esos cimientos tú y yo podamos cimentar con oro, plata y piedras preciosas. Y ese cimiento es Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. No quería cerrar así, pero de repente ya vi la hora y dije, no, ya es hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque aunque estamos hablando de estas cosas así de las piedras, de las propiedades de las piedras, tiene mucho que ver con todo lo que tú hablas, Señor, en tu palabra, sobre todo al describir la preciosidad de la Nueva Jerusalén, con sus cimientos, con sus piedras preciosas, que son tus apóstoles y todos los que vamos a llegar allá. Señor, tú estás trabajando, trabajaste con ellos, estás trabajando con nosotros para pulirnos, algunos de una manera recta, Señor, o sea, así como si estuviéramos en una tabla, otros nos está redondeando, otros les está haciendo una esquina, yo no sé, cada uno necesita un tratamiento especial. Padre, síguenos tratando, Señor, para llegar a ser lo precioso que tú quieres que lleguemos a ser. Trátanos, Señor, que podamos tener la convicción de que estamos en tus manos, Señor, y que lo mejor que nos puede pasar es que tú nos des un tratamiento para estar en aquel día delante de tu presencia como algo precioso, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y sea tu nombre, Señor, glorificado y exaltado. Bendice también